Amado Señor Jesús, sin tu presencia no podemos hacer nada. Hoy dependemos de ti en esta mañana para que nos visites, nos hables a nuestros corazones y transformes nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos que cada palabra sea respaldada por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera compartir un tema que lo hemos titulado Aprendiendo del corazón de Cristo. Aprendiendo del corazón de Cristo. ¿Por qué? Yo creo que a raíz de las enseñanzas que hemos estado estudiando, es muy importante conocer a Cristo, es muy importante conocer su carácter. Ya vimos lo que Él hizo por nosotros, ya vimos lo que es el Evangelio. Ahora queremos ver su carácter y cómo nosotros podemos vivir bajo su ejemplo. Sí, y para eso vamos a estudiar Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Es un versículo muy conocido por todos nosotros, pero vamos a profundizarlo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La segunda parte la voy a volver a leer. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es un llamado donde Jesús nos llama o llama al cansado a venir, a someterse a su yugo, a aprender de su corazón manso y humilde. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ponerle el microscopio a este versículo, vamos a darle un zoom para ver realmente cada palabra, lo que significa. Y aquí primeramente tenemos que entender que Jesús no solamente te da el descanso ni te ofrece un descanso momentáneo, temporal, ofrece una vida nueva bajo su señorío, donde le vamos a obedecer, donde vamos a ser sus discípulos y donde vamos a ser transformados por Jesús. Y aquí las palabras clave de este versículo que vamos a ir estudiando a lo largo de esta hora, número 1, es un llamado: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, venir a mí, venir a Cristo, buscar a Cristo. Realmente es un llamado para todos los que están cansados y cargados espiritualmente, moralmente, en tu vida estás abatido, atribulado, es el llamado para ti, ¿sí? Pero también dice: venid a mí y llevad mi yugo sobre vosotros. Vamos a ver lo que significa ese yugo, aprender de mí, que vamos a entender cómo nos habla de que este es aprender como discípulo, cómo debemos adquirir conocimiento de su enseñanza, pero también ser transformados con su enseñanza y vivir como Él. En otras palabras, cuando dice aprender de mí, no es que tú aprendas de sus palabras y que conozcas mucha doctrina, sino que aprendas del carácter de Cristo y que puedas vivir como Cristo. Y lo dice la palabra manso, que comunica suavidad, control, gentileza, un poder que es sometido a la voluntad de Dios. Una palabra manso, y lo dice humilde, que nos habla de bajarnos, de humillarnos, de una bajeza voluntaria, de una modestia donde vamos a renunciar a nuestro orgullo, a nuestro ego, y vamos a someternos a Dios. Y nos habla del corazón de Cristo, de un corazón que no es una emoción, que es el centro de la voluntad, del ser, ¿sí? Y de las intenciones más profundas que tiene Dios. Aquí, el centro de este pasaje muchas veces lo hemos entendido como que Él nos va a dar descanso para nuestras almas. Y sí es cierto, mucha gente lo busca para encontrar el descanso para su alma. Pero lo más importante de este pasaje no es el descanso. Lo más importante de este mensaje, ¿sí?,
es que cuando tú aprendes de Cristo, esa mansedumbre y esa humildad que Él tiene, te van a consolar, te van a transformar tu vida como cristiano. Hoy en día estamos viviendo una vida con mucho cansancio mental. Estamos viviendo en ciudades de mucho afán, de mucho estrés, hay mucho cansancio emocional, moral y espiritual. Unos están abatidos por las pruebas, otros están afanados, estresados por la economía difícil que estamos viviendo, otros están batallando espiritualmente, otros están saturados de actividades y no hay un reposo verdadero en Cristo. Aquel que es religioso, que va a alguna iglesia, una religión, se quiere justificarse por obras, ¿sí? Y se está cansando buscando satisfacerse por medio de las obras, ¿sí? Otros quieren buscar en el mundo. El pecador está buscando ese alivio temporal en los placeres del pecado, en lo que ofrece el mundo, los amigos, y luego tropiezan. El cristiano batalla continuamente con el orgullo que quiere nacer el viejo hombre y está ahí con esa queriendo ser autosuficiente y batallando con esa tentación. Y en medio de esta realidad, Cristo nos llama no solamente a un descanso superficial, no nada más a algo temporal, nos llama a que nos sometamos, que nos humillemos a Cristo, ¿sí? Así es que esta invitación de venid a mí no es nada más acércate a una congregación o acércate a orar a Dios. Esta invitación de venid a mí es algo más profundo que eso. Es que vengas a Él a aprender cómo es Cristo y que tú, conociendo a Cristo, puedas vivir como Él y encontrar el consuelo que Él quiere. Ahora, esta palabra de venid a mí los que están trabajados y cargados, ¿sabes en qué contexto viene? Juan el Bautista, anteriormente a este pasaje, envía a preguntar si Jesús es el que había de venir, y la escena muestra la necesidad de que realmente entender si Él era el Mesías. Luego Jesús denuncia la dureza del corazón de algunas ciudades, de Betsaida, de Capernaum, y lo reprende por la dureza de sus corazones y porque no se habían arrepentido. Y luego, en medio de estas ciudades incrédulas, Jesús dice, vengan a mí, los que están trabajados, los que están cargados, en medio de la dureza del corazón, ¿sí? Se entiende cuando en medio de la soberbia y del orgullo y de querer hacer las cosas por nuestro propio ego, el querer hacer las cosas por nuestro propio orgullo, Jesús dice, ven a mí y aprende de mí. Aprende cómo soy yo para que tú puedas descansar, para que tú puedas descansar en Cristo, ¿sí? En aquel entonces, cuando Jesús pronuncia esas palabras, los líderes religiosos ya habían convertido la ley en algo extremo, difícil de llevar. La gente estaba cansada de los fariseos, de lo que les enseñaban, una religión opresiva, llena de cargas que ni siquiera ellos mismos las podían sobrellevar. Sí, era una religión sin gracia. Y bueno, veíamos cómo la gente estaba cargada, trabajada, estaba llena de deberes y de compromisos, pero no había un corazón nuevo en ellos, no había una transformación en ellos. Había mucha hipocresía en aquel entonces. Jesús no quiere una vida de hipocresía donde solamente aparentamos algo, donde aparentamos ser cristianos. Lo que Él quiere es que encuentres un verdadero descanso, un verdadero reposo profundo del alma. ¿Ok? Entonces, dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Este yugo de Cristo que vamos a estudiar hoy es el descanso verdadero, porque la gente quiere una vida sin yugo, sin mandamientos, sin compromisos, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que entender que el verdadero yugo que Cristo quiere que tomemos es el que nos va a dar descanso. Y eso es lo que quiero explicar a continuación. Primeramente, el yugo era una pieza de madera colocada entre dos animales, entre dos bueyes,
para unirlos y hacerlos caminar juntos. Esos dos bueyes que vayan en la misma dirección, que tenga el control el labrador, que controle a esos animales. Y esto implica que tenían que estar bajo su sometimiento del labrador, ¿verdad? De la persona que los dirigía, bajo la dirección de ellos. Y esos animales tenían que obedecer por dónde se tenían que ir, y ese era el yugo que se tenían que poner. En el mundo judío, yugo también podía hablarse de una sumisión a una enseñanza, de someterte a la enseñanza de los rabinos, por ejemplo, o a la autoridad de un maestro. Eso era un yugo. Así que cuando Jesús dice, lleva mi yugo, tienes que entender que te está diciendo, mira, tienes que ponerte bajo mi autoridad, tienes que caminar bajo mi dirección, tienes que vivir como mi discípulo y yo como tu Señor. Entonces, cuando dice, ven a mí y lleva mi yugo, te está diciendo, sométete a mi señorío, sométete a mi autoridad y vive como yo vivo, aprende como yo vivo, ¿no? Entonces, llevad mi yugo va más allá de una frase coloquial, sino es un llamado al señorío de Cristo. Va más allá de venir a Cristo y emocionarnos y sentir la presencia de Dios y sentir un fuego dentro de mí. No, va más allá de eso. Venir a Cristo, ¿sí?, es reconocer que Él tiene autoridad sobre tu vida. Tomar el yugo de Cristo es admitir que ya no me pertenezco yo a mí, que ya no te perteneces a ti, que tus caminos ya no son tuyos, que tu vida ahora es para agradarle a Él, ¿sí?, que ahora es una vida sometida donde vas a obedecer todo lo que te marca Cristo, donde hay una obediencia viva, personal. Entonces, el discípulo verdadero no solamente es recibir consuelo, sino someternos a la autoridad de Cristo. Aprender a caminar bajo la dirección de Cristo. Depender de Dios significa, voy a tomar mi yugo, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya, Señor? ¿Sí? Voy a aprender a obedecer lo que tú quieras, o voy a aceptar la situación donde tú me has puesto, las circunstancias que tú me has puesto, ¿no? Entonces, cuando buscamos la paz y el descanso, nunca lo vas a encontrar si no te sometes al yugo de Cristo. No vas a encontrar consuelo jamás si no te sometes al señorío de Cristo, si no obedeces a Cristo. Muchos quieren descanso, pero no quieren el yugo de Cristo, ¿sí? Muchos quieren descanso, pero no quieren obedecer. No quieren ponerse donde no les gusta. Dios te pone en lugares donde no te gusta. Dios te pone en situaciones que te incomodan. Dios te pone en situaciones donde tus emociones te dicen, yo no quiero esto, pero Dios te lo está poniendo ahí. Te pone con personas difíciles de tolerar, pero el yugo de Cristo es someterse realmente a esas situaciones que Dios quiere que tú estés. Otra situación de tomar el yugo es renunciar al gobierno del yo. Mucha gente quiere a Dios, pero sin rendirse a Dios. ¿Sí? El hombre quiere bendición, quiere las promesas, quiere todo que Dios le cumpla, pero sin obediencia, sin arrepentimiento, sin tomar la cruz, sin tener el señorío de Cristo. Quieren salvación, quieren paz, pero no. La verdadera fe es cuando te rindes, cuando no vas a negociar cuánto de tu vida le vas a dar a Dios, no. Donde tú le vas a entregar todo a Dios, ¿sí? Y te vas a rendir a Él. El yugo de Cristo parece ser pesado para muchos de nosotros. Pero ¿sabes por qué? Porque lo primero que confronta es el ego. Es el ego, es la autosuficiencia. Es el deseo de que nosotros dirijamos, ya tengo experiencia, ya sé cómo hacer las cosas,
ya entendí cómo me pasó la vez pasada, así lo voy a hacer ahora. ¿Por qué tengo que estar buscando la dirección de Dios? El ego es la autosuficiencia. Tengo tantos años de cristiano, de ser salvo, yo ya sé cómo dirigirme, ya sé cómo hacer las cosas, ya sé cómo tomar las decisiones, ya tengo experiencia en esta otra área. ¿Y sabes qué? Está brotando la autosuficiencia, está brotando el ego, porque el yugo de Cristo destruye todo esto, está en contra de todo esto. ¿Sí? El yugo de Cristo te transforma, te somete, pero al final te va a liberar con gozo y te va a dar un gran consuelo. Una persona sin Cristo cree que se va a quitar de todo yugo y de toda situación. Yo no quiero someterme a nada, pero quiero encontrar la paz de Cristo. Yo no quiero obedecer a Dios en esta área de mi vida, porque es una área que, bueno, yo la guardo mucho, en este pecado que amas mucho, pero quieres las bendiciones, pero quieres que te dé paz, quieres que te soluciones a los problemas con tu familia, con tus hijos, pero no quieres rendirte a Cristo, no quieres realmente encontrar la verdadera libertad. Caminar con Cristo bajo su yugo es vivir bajo la dirección del Maestro. El yugo de Cristo no destruye tu personalidad, la redime, la transforma a que sea para la voluntad de Dios. Entonces, entendemos que caminar en el yugo de Cristo significa que tenemos que aprender a obedecerle. Tenemos que saber servir a Cristo donde Él quiere que le sirvamos. Que tenemos que aprender a depender de Cristo y caminar en la dirección que Él quiere que yo tenga. Sí, no el que yo quiero, porque mi yo va a querer la comodidad, mi ego va a querer la autosuficiencia, mi ego va a querer hacer lo que me sienta más cómodo. Pero la dirección de Cristo probablemente sea donde tengas que tomar la cruz, donde tengas que enfrentar a tu jefe, donde tengas que no ser cobarde, donde tengas que predicar el evangelio, donde te dé miedo a hacer cierta cosa. Y bueno, ahí es donde tú renuncias a tu ego y tomas el yugo de Cristo. Entonces, someterte a Cristo no te va a empobrecer, te va a enriquecer, te va a sanar, te va a liberar, te va a dar descanso para tu alma, ¿sí? Así es que tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Y cuál es la siguiente palabra que Jesús dice? Y aprender de mí. Y si le ponemos lo que significa aprender de mí, sí, es algo muy revelador, ¿sí? Porque no nada más es la vida cristiana en saber de Cristo, conocer la palabra, conocer la Biblia. Yo conozco la Biblia, yo conozco la palabra, yo sé el mensaje, sé el evangelio, lo sé perfectamente, lo he estudiado, lo entiendo, las predicaciones me quedan muy claras. Pero eso no es aprender de mí, ¿sí? Eso no es aprender de mí, porque no consiste en conocer, ¿sí? Consiste en aprender del carácter de Cristo, ¿sí? Aprender de cómo es Él y de vivir como Él. Entonces, la vida cristiana no es información bíblica, no. La vida cristiana no solamente es doctrina, aunque es indispensable conocer la palabra, aunque es precisamente de mucha bendición que tú conozcas la Biblia, porque te va a ayudar mucho, es principal en tu vida, pero eso no es el caminar con Cristo, ¿sí? Sino de conocer verdaderamente a Cristo y ser transformados como Él es, ¿sí? El creyente aprende de Cristo entendiendo cómo es Él, obedeciéndolo, aún siguiéndolo en medio de las pruebas. A veces todos pasamos pruebas, dificultades, enfermedades, pero aún en eso tú sigues amando, tú sigues manteniéndote en tu fe. Entonces, realmente aprender de Él es ver cómo Él sufrió, cómo Él es manso y humilde, cómo Él caminó. Así es que el centro de aprender de Cristo
no es conocer la palabra solamente, sino conocer y entender cómo es su carácter, cómo es su corazón, la manera de vivir delante del Padre. ¿Sí? No es lo mismo, yo sé todo acerca de esta persona. ¿Sí? Yo sé en las noticias que a lo mejor esta persona famosa, pues sé cómo es, sé lo que han dicho de él. Eso es conocer de una persona. Pero por ejemplo, con tu esposo, con tu esposa, tú dices, es que yo conozco el corazón de mi esposa. Yo conozco cuál es su debilidad. Yo conozco cómo se comporta. Yo conozco cómo hace las cosas, cómo responde ante tal o cual situación. Conocer a Cristo, eso te va a bendecir de una forma que no tienes una idea. Conocer directamente cómo es el carácter de Cristo, ¿sí? Te va a transformar realmente, porque vas a entender que solamente aprendiendo de su carácter y de su persona y viviendo como Él es, vas a ser una persona transformada completamente. Pero conocer la pura doctrina sin Cristo, una doctrina fría, sin vida, que no te transforma, eso no te va a llevar a ningún camino. Si quieres ser transformado, debes de conocer a Cristo y debes aprender de Él. O sea, no es nada más información bíblica, es realmente una manera de vivir, ¿sí? En aquel entonces, los rabinos de la época de los judíos, pues el discípulo andaban con ellos en cada momento para ver qué decisiones tomaban, cómo se comportaban, los seguían de un lugar a otro para aprender el carácter de ese rabino, cómo llegó a ese nivel y cómo ellos podían ser igual que ellos, no nada más en la información, sino en el carácter, ¿sí? Entonces la clave es aprender de Cristo, dice aprender de mí, ¿sí? La clave es que no se trata de, ay, qué bonita palabra, yo ya entendí estas cosas, sino que una relación con Dios en el que tu corazón es moldeado y dice, Señor, yo quiero aprender a ser como tú hacías, a responder como tú respondías, ¿sí? A amar como tú lo hacías, ¿sí? Hablar con las personas con tal gentileza como tú lo hacías en la palabra nos dice. Tener la mansedumbre cuando te atacaron, cuando yo quiero responder igual que tú. Y cuando yo vea que estoy respondiendo con mansedumbre igual que tú respondiste, entonces yo estoy aprendiendo de ti y estoy encontrando el descanso para mi alma. Yo quiero tener la humildad que tú tenías, o sea, porque tú el ego, Señor, lo bajaste hasta cero. Y yo quiero ir renunciando cada vez más a mi ego, a mi orgullo, ¿sí? La obediencia de Jesús, la entrega, la dependencia de su Padre. En otras palabras, tú no te tienes que preguntar, ¿conozco más de la Biblia? No, eso no te va a ayudar. Te va a bendecir la palabra, es cierto, es importante que leas la Biblia, correcto, es un mandamiento que estudiemos la Biblia, es verdad, pero lo que te va a transformar es que tú te preguntes, ¿me parezco más a Cristo? Aprender de Cristo no solo nos cambia nuestra manera de saber o de pensar, nos cambia cómo reaccionamos ante los demás, cómo servimos a los demás. Tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Dice, ya entendimos qué es el yugo, ya entendimos qué es aprender de mí. Ahora la siguiente palabra transformadora dice que soy manso y humilde. Y aquí, querido amigo y querido hermano, tenemos que escudriñar nuestros corazones. Tenemos que ir al interior de tu corazón y realmente saber, que conozcas si tú eres manso y humilde como debe de ser. ¿Sí? Y vamos a entender por qué Jesús dice que Él era manso. Dice, yo soy manso. ¿Qué significa? Bueno,
no es cobardía, no es pasalón que le deja pasar todas las cosas, ni acobardado, tampoco es nada de eso ser manso. ¿Sabes qué es manso? Es tratar a la gente con gentileza, suavidad y fuerza, y que tus emociones están bajo control, están gobernadas por Dios. ¿Sí? Jesús fue manso, pero él no fue débil, porque él confrontó el pecado, ¿cierto o no es cierto? Él confrontó directamente el pecado y les hablaba del pecado a los fariseos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hizo en el templo cuando tiró las mesas y estaba ahí bien con un celo, ¿verdad? De cómo estaban la gente ofendiendo a Dios. Ahí estaba tirando las mesas y los cambistas y todo. Y los llamó hipócritas a los fariseos. Y él, cuando anunció juicio, lo hacía con mucha autoridad. ¿Sí? Pero con todo eso él era manso. ¿Sí? Porque no se dejaba dominar por sus emociones, como lastimando a la gente, ¿sí? O ofendiendo a la gente o guardando rencor. Lo hacía con firmeza, lo hacía sin orgullo, lo hacía sin violencia. El hombre natural, la gente dice esto es debilidad, esto es ser débil, pero no, realmente es algo de mucho poder espiritual y de que la persona está creciendo espiritualmente y está aprendiendo de Cristo. Así es que el ser manso no significa que seas cobarde ni que no digas la verdad, sino que estás bajo el control, las emociones están bajo el control de Dios. ¿Sí? El ser manso, como Jesús, es depender de Dios. Por ejemplo, Jesús tenía mansedumbre aún ante su Padre y en esa dependencia de Dios. Él no vivió guiado por una ambición personal, ni ser independiente, ni nada, sino que él estaba sometido a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas el pasaje cuando él estaba en Getsemaní orando, sudando grandes gotas de sangre, y él estaba experimentando lo que iba a ser la cruz y cómo iba a experimentar el pecado de todos y cómo iba a experimentar la ira de Dios en su vida? Y él decía, no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Él seguía orando, él seguía perseverando en oración. Él no quería hacer las cosas que su yo, que su orgullo le podían decir, que bueno, no vayas a la cruz. Es que eso es muy incómodo, es mucho sufrimiento, no lo hagas. Él renunció a eso y dijo, mi voluntad no se haga. A lo mejor la voluntad de un ser humano es, yo no quiero sufrir. A lo mejor tu voluntad es, yo no quiero sufrir. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere padecer una situación complicada con algunas personas que a lo mejor me pueden despedir de mi trabajo o me va a regañar mi papá por decirle la verdad? ¿Quién quiere enfrentar una situación difícil? Pero decía Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, la verdadera mansedumbre es completamente opuesta al orgullo. Aprendes de Cristo en medio de la prueba, cuando estamos atravesando pruebas, enfermedades, situaciones muy difíciles. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que someternos a su voluntad. Señor, yo no quiero que se haga mi voluntad, pero tú me tienes aquí, tú me tienes en esta situación. Yo voy a estar aceptando esto, no es mi voluntad, pero yo lo recibo con gozo. Yo lo recibo con gozo. Entonces, cuando vienes a Cristo y aprendes de Él, eres transformado aún en medio de las pruebas. ¿De acuerdo? La mansedumbre de Cristo fue que lo injuriaron, lo acusaron falsamente, lo escupieron, lo azotaron, lo crucificaron. ¿Y qué? No respondió pecaminosamente. No se quedó ahí con amargura ni nada. Tampoco significa que se quedó pasivo, así acobardado Jesús, sino que Él tuvo el dominio para reprender el pecado, para decir la verdad, para exhortar, pero no devolvió mal por mal. No permitió
realmente que se gobernaran sus emociones. No permitió que sus emociones salieran a flote para lastimar o dañar a otras personas. ¿Sí? ¿Cuántas veces en casa estamos atravesando situaciones que nuestras emociones salen a flote y quieren, como seres humanos naturales que somos, pues tenemos ira, tenemos enojo, pero cuando tú aprendes de Cristo, sabes controlar con la ayuda de Dios para no lastimar a otras personas, para no pecar contra otras personas. ¿Sí? Mientras todo sale como queremos, parece que todo está tranquilo, no pasa nada, es sencillo, pero cuando no salen las cosas como queremos, cuando alguien te ignora, cuando alguien te trata injustamente, cuando alguna persona, aunque sea entre nosotros, pudiera ser, que te sentiste agraviado, que te sentiste ofendido. Si tú no has aprendido de Cristo, vas a responder mal. Si tú no conoces a Cristo, vas a responder mal. Vas a responder conforme a tu ego, conforme a tu orgullo, conforme a tu yo, y va a flotar todo eso y va a salir lo que hay en lo que es tu verdadero corazón. ¿Sí? Así es que el ego va a querer levantarse, pero cuando vienes a Cristo, todo eso es sometido. Entonces, venid a mí, tomad mi yugo sobre vosotros, aprende de Él, como es Cristo, ¿sí? Que soy manso, ¿y qué más tenemos que aprender? Que Él es manso y tenemos que aprender que Él es humilde de corazón. Tenemos que aprender que Cristo es humilde de corazón. Aquí Jesús te está abriendo su corazón y te está diciendo, mira, te abro mis brazos, ven a mí, conoce mi corazón. Jesús te está diciendo, mira, conoce mi corazón, soy humilde. La humildad bíblica no es decir, yo no sé nada, yo la verdad no tengo ningún talento, no sirvo para nada. Eso no es humildad. Eso es falsa humildad. ¿Sí? La humildad bíblica es que ya no vivas centrado en tu yo, que ya no vivas centrado en ti mismo, ¿verdad? La humildad de la que Dios quiere que aprendas de Él, pues te habla de que dependas de Él, de que te humilles ante Él, ¿sí? De que ya no seas altivo, que renuncies a ese orgullo que quiere renacer, ¿sí? Que no busques la aprobación de los demás, que no busques la exaltación, ni que te autoexaltes a ti mismo. Que no seas orgulloso, en otras palabras, ¿sí? Que no vivas pendiente nada más de tu imagen, porque el orgulloso nada más está viendo su imagen, su derecho, lo que le corresponde, ¿sí? Nada más ve por lo suyo propio, que lo reconozcan, nada más ve lo que le conviene a él, lo que le hace sentir cómodo y se olvida de los demás, nada más está centrado en sí mismo, ¿sí? En cambio, el que aprende de Cristo y aprende la humildad de Cristo, ¿sí? Vive orientado hacia Dios y vive sirviendo a otros, ¿sí? Así es que es algo real del corazón. En otras palabras, Cristo, Él es nuestro ejemplo de humildad. ¿Quieres ser humilde? ¿Quieres ser sencillo? Tienes que ser como Cristo. Él es, siendo hijo de Dios, siendo rey de gloria, ¿sí? Estando allá en la gloria, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó y vino a vivir como nosotros para servir, para salvar a los demás, para amarlos. Entonces, la humildad es precisamente la de Cristo, que se negó de quién era Él, que no buscó su grandeza, y créeme que Él merecía que se le reconociera su grandeza a Cristo, pero Él no buscó eso. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Él no vino a buscar lo suyo, vino a depender de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Así es que cuando el mundo te dice, eso es derrota,
Es fracaso, eso es, la gente te va a pisotear porque eres humilde. Están completamente engañados, ¿sí? Porque habla de una persona, ¿sí? Una persona humilde que aprendió de la humildad de Cristo. Habla de una persona, ¿sí?, que es mucho más valiosa, ¿sí?, que cualquier otra que nada más busca enorgullecerse y enaltecerse. Y dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes una cosa? El corazón orgulloso jamás descansa. Nunca vas a encontrar paz en tu alma mientras vivas autosuficiente, sin depender de Dios, ¿sí? Porque el Dios que tú adoras no es el Dios verdadero. Eres tú mismo. Eres tú mismo, tu mismo Dios. Por eso nunca descansas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el alma no descansa? Cristo promete descanso, pero hay cosas que roban ese descanso. Hay cosas que roban ese descanso. Número uno es el orgullo, que obliga al hombre a sostener su propia imagen, a querer siempre defenderte, a querer siempre justificarte cuando alguien te exhorta, cuando alguien te llama la atención, a siempre querer tener la razón tú. Es una persona orgullosa, es una persona llena de orgullo que no has conocido a Cristo, no has aprendido nada de Él. Conocerás mucha palabra, conocerás mucha letra, pero en tu corazón hay mucho orgullo. ¿Sí? ¿Qué cosas impiden que descanses? ¿Por qué no descansas? ¿Sí? Porque el ser autosuficiente, quieres cargar las cargas por ti mismo, no has aprendido a dejar las cargas en Cristo. ¿Sí? Y no podemos nosotros sostener todo con nuestros hombros ni creer que tenemos el control de todo. La persona orgullosa, ¿sí?, cree que él puede tener el control de todo lo que le rodea. Y cuando algo se sale de su control, en vez de ir con Cristo y poner todo el afán delante de Él, está totalmente cargado, está totalmente sin descanso. ¿Sí? Cuando una persona se resiste a la voluntad de Dios, multiplica el sufrimiento. En medio de la prueba, estás preguntando, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me hicieron esto? ¿Y por qué hablaron de mí? ¿Y por qué dijeron tal cosa? ¿Y por qué estoy pasando esta situación? Así es que esta situación, en vez de darte descanso, te va a inquietar el alma, ¿sí? Te va a hacer querer más tener tú el control y querer más tu comodidad, pero vas a estar más esclavo, vas a estar abatido en tu alma. Si tú no eres convertido, si tú no has encontrado tu salvación, la más grande carga de que te sientes cargado y sin descanso día con día, ¿sabes qué es? Es la culpa de tu pecado y que no has sido perdonado, ¿sí? Que te tiene sin reposo. Es el desconocimiento al juicio que va a venir sobre ti, o el temor a ese juicio, ¿verdad? O a lo que te pase después de la muerte. Muchas veces quieres anestesiar tu conciencia diciendo, bueno, ya me siento más tranquilo, ya esto me dio algo de paz, pero es algo muy temporal, porque en el fondo tu alma sigue cargada delante de Dios por la culpa. ¿Por qué? Sirve cargada porque sabes que no estás completo en Cristo y Él te va a pedir cuentas. Porque sabes que no estás lleno de Cristo, porque no tienes el perdón de tus pecados. Así es que cuando habla de venid a mí, los que están trabajados y cargados, no es algo físico, ¿sí? Es algo espiritual, es algo moral, es algo realmente que te está oprimiendo dentro de ti una y otra vez, porque no has podido tener comunión con Dios. Sientes que tus oraciones no suben del techo para arriba. Estás hueco completamente. Entonces, la invitación para ti es que vengas a Cristo. Venid a mí, los que están trabajados y cargados. Quiero hablarte de este descanso que ofrece Jesús, que
Es un descanso, número uno, que no se te van a quitar los problemas. Entiéndelo ya. No es una ausencia de problemas, sino es una paz con Dios muy profunda en tu corazón. Es un descanso de esa conciencia culpable. Es un alivio de esa culpabilidad completa. ¿Sí? Es un alma confiada en Cristo. Un alma confiada en Dios. Este descanso en medio de la carga, no necesariamente fuera de ella, puede haber batallas, puede haber pruebas, puede haber enfermedad, puede haber escasez, puede haber muchas emociones que quieren venir, pero en lo profundo de ti hay un reposo interior, un descanso de que todo Cristo está bajo su control, porque has aprendido de Él, porque has descansado en Él, porque has venido a Cristo. El descanso no te promete que te va a sacar del horno de la prueba, sino que te va a sostener allá en medio, como aquellos jóvenes en medio del horno de fuego. No los libró del horno de fuego, sino que Cristo estaba entre ellos danzando allá adentro del fuego, sosteniéndolos en medio del fuego. Por eso, aunque podamos tener lágrimas, aunque podamos estar enfermos, aunque podamos estar realmente batallando, podemos tener paz y reposo con Cristo en medio de las circunstancias, porque vas a hallar descanso para tu alma, vas a encontrar descanso, un descanso verdadero, un descanso profundo, un descanso en el cual tienes la plena seguridad de que Él está caminando contigo en ese camino de muerte, en ese valle de sombra de muerte. Él va a estar conmigo y no temeré mal alguno. No voy a temer, porque ese es el descanso que me está dando, porque he aprendido de Cristo, porque he estado rindiéndome a Él, he estado quebrantando mi ego y por eso quiero ser humilde como Cristo, y Él me está dando descanso para mi alma, porque yo no puedo controlar las cosas, porque yo no puedo tener control de todo, porque Él es el Rey del universo y Él es el que controla todas las cosas, y mi descanso está en Él. Mi descanso está en Él. ¿Cómo saber que no has aprendido de Cristo y que no estás llevando el yugo? Si en tu vida domina el yo, hay una queja constante, hay murmuración. Si en tu vida eres duro con los demás, tu esposa, tus hijos, cuando te corrigen y te resistes, te justificas, no lo aceptas, no lo valoras, no lo recibes. Que no eres un espíritu enseñable, ¿sí? Eres muy susceptible. Hay personas que se les tiene que tratar con pincitas porque con cualquier cosa pueden decir algo, pueden explotar. Su orgullo lo tienen muy alto. Nada más cuando tienes necesidad de reconocimiento, que te reconozcan lo que estás haciendo, que te reconozcan que ya estás más activo en cierto servicio, en cierta actividad, que ya estás haciendo más cosas, que ya conoces más la Biblia, que ya tienes una función, o que te reconozcan todo el trabajo que has hecho, ¿no? Entonces, eso es el ego. Es cuando no domina Cristo y no estás llevando el yugo. Cuando tienes incapacidad para soportar ofensas y enojo, cuando no se hace tu voluntad, cuando no se hace lo que tú quieres o quisieras que se hiciera y se hace de otra manera, te enojas, te molestas, te pones ahí sin el yugo de Cristo. Sin embargo, cuando estamos aprendiendo de Cristo y estamos en Él, aprendiendo de Él, hay docilidad para recibir la palabra, hay un espíritu enseñable porque pues yo quiero que me enseñe la palabra, o algún hermano, o que me reprenda, que me exhorte. Hay paciencia con otras personas, prontitud para servir,
hay menor necesidad de imponerse, hay contentamiento, hay gratitud y hay paz en medio de la presión. Sobre todo hay un deseo de edificar a otros, de reconocer el pecado, de entender si algo está mal, lo acepto, lo reconozco, es mi responsabilidad. Estás en el yugo de Cristo. ¿Sabes? Cuando aprendes a soportar a otros sin amargarte. La evidencia de que estás aprendiendo de Él no es lo que tú hablas de Dios, no es lo que tú predicas, no es lo que tú enseñas a otros. Es cómo estás viviendo, cómo está tu corazón, como el de Cristo. ¿Cómo podemos aplicar este estudio a nuestras vidas? Pues simplemente pregúntate a ti mismo. ¿Te cuesta ser corregido? ¿Te ofendes fácilmente? Cuando sirves a Dios, ¿sirves con gozo o nada más para ser visto por los demás o para ser reconocido por otros? ¿Siempre quieres que se haga tu voluntad o quieres que se haga la voluntad de Dios? Aunque no te guste. La humildad delante de Dios consiste en reconocer que somos incapaces, que no somos sabios, pero dependemos de su gracia todos los días. Cuando alguien aprende a estar con Cristo, aprende a rechazar esa autosuficiencia, ese orgullo, a descansar más en Cristo. Cuando sabemos que el mayor problema no es lo de afuera. Si tú tienes temor de pecar, tienes temor de fallarle a Dios, el mayor problema no es lo que pase a tu alrededor o las otras personas o las tentaciones de afuera. El mayor problema es tu propio corazón. Ahí está. Porque engañoso es el corazón y más que todas las cosas. ¿Sí? En tu casa, si quieres aplicarlo, realmente ser transformado, examínate a ti mismo. O sea, ¿cómo le hablas a tu esposo o a tu esposa? ¿Lo respetas al esposo? ¿Lo honras? ¿Le hablas con respeto? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Eres áspero, duro? ¿No eres dócil? ¿Sí? ¿Cómo respondes a tus hijos y te preguntas por qué por qué se enojan? ¿Por qué mis hijos se rebelan? ¿Por qué están así? ¿Cómo los respondes? ¿Cómo los tratas en tu enojo? ¿O les pides perdón? ¿O cómo actúas en tu casa? Aquí entre los hermanos, ¿cómo respondes ante una corrección, ante una reprensión, ante una exhortación? ¿Sí? ¿Cómo respondes cuando no te saludan? ¿Te enojas, te molestas? A lo mejor la persona tiene alguna situación o estaba distraída y tú ya estás pensando mal. ¿Soportas el agravio en tu escuela, en tu trabajo? ¿O luego viene ese deseo de querer contender? ¿Buscas la edificación al prójimo? Cuando atraviesas una prueba, aunque no la entiendas, yo no entiendo por qué estoy atravesando esta prueba, pero la mansedumbre y la humildad te dicen, aunque yo no la entienda, yo sigo confiando en ti. Aunque yo no entiendo por qué pasan estas cosas, yo confío en ti. ¿Cómo reaccionas cuando eres pasado por alto? Cuando te pasan por alto, cuando no te tomaron en cuenta para un servicio o para una situación, cuando te malinterpretaron tus palabras. El alma orgullosa va a reclamar. El alma que aprende de Cristo se va a someter, va a orar, va a perseverar, va a buscar a Dios. Así es que el camino de la humildad, del cual tienes que aprender, venid a mí y aprender de mí que soy manso y humilde. Yo me pregunto, ¿estamos aprendiendo de Cristo? ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo de su humildad? Quiero terminar también hablándote a cada uno de ustedes que no te has rendido a Cristo para ser salvo. ¿Sí? Que estás todavía bajo el yugo, pero estás bajo el yugo del pecado, de sus pasiones. El orgullo está al 100% en tu vida. ¿Sí? Todavía está la culpa, está el vacío de no haber conocido a Cristo todavía. Estás encontrando y buscando el descanso en tantas cosas
que finalmente llegas y dices, es que este no es el propósito de mi vida, no es el descanso de mi vida. Buscas en placeres, en entretenimiento, buscas en tantas cosas, o solamente en la palabra, pero no en Cristo. La única manera de darte descanso es que vengas a Cristo en arrepentimiento, porque no vas a encontrar descanso huyendo del único lugar que te puede dar descanso. Son los pies de Cristo. Es humillarte a Cristo, es aceptar que Él es tu Señor y que Él realmente se vuelva tu Señor y tu Rey. Es el único lugar donde vas a encontrar descanso, pero lamentablemente huyes de esto y quieres sacarle la vuelta por otro lado y decir, no, a lo mejor pues voy a la congregación los domingos, con eso tengo, y voy acá y voy allá. Tengo mis amigos, tengo mi entretenimiento, tengo mi hobby, tengo mis cosas. Buscas el descanso en otro lugar, pero no lo encuentras en Cristo, porque le sacas la vuelta al único lugar donde puedes reposar realmente, donde puedes tener paz con Dios, donde puedes descansar de tu pecado, donde puedes descansar de la culpabilidad, del vacío que tú tienes, ¿sí? Así es que no basta con escuchar, no basta con admirar la enseñanza, ni admirar a Cristo, ni decir qué bonita palabra. No basta con decir Cristo fue grande, es un Dios, no es el Dios verdadero. No basta con decir eso. Hay que reconocer el pecado. Hay que abandonar el pecado. Hay que renunciar al orgullo, que es la raíz de tus pecados, a tu ego. Hay que rendirse al señorío de Cristo. Así es que, querido amigo, la raíz de todos tus pecados está en lo profundo de tu corazón, que es engañoso, que es malvado tu corazón. Y ahí es lo que debes de rendirle a Cristo. Señor, te rindo mi corazón, te rindo mi egoísmo, mi orgullo, mi soberbia, y quiero someterme a ti. Que realmente puedas tú reconocer que necesitas venir a Cristo. Queridos hermanos, aprendamos de Cristo. Descansemos aprendiendo de Él. Renunciemos al orgullo. El alma cansada no descansa cuando nos exaltamos a nosotros mismos, sino cuando nos rendimos a Cristo. Aprende a tomar tu yugo cada día. Aprende el carácter de Jesús, que es manso y humilde. Manso y humilde. Examínate a ti mismo. No vaya a ser que no estés aprendiendo de Cristo y solamente estés aprendiendo por fuera y no de Él, no directamente de Él. No huyamos del único lugar que puede dar descanso a nuestras almas. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Vamos a meditar. Yo creo que Dios nos habló el día de hoy y a cada uno nos ha examinado y nos ha escudriñado. Y la pregunta importante para mi vida y para tu vida: ¿estoy aprendiendo de Cristo? ¿Estoy siendo moldeado como Cristo? ¿Cómo estoy reaccionando en mi vida? ¿Cómo estoy viviendo mi vida como Cristo o no? ¿Estoy conociendo el carácter de Cristo para aprender y vivir como Él, o nada más tengo pura palabra en mi cabeza? ¿Cómo estoy reaccionando en el horno de la prueba, en el fuego de la tribulación? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Estoy descansando en Cristo? ¿Estamos siendo mansos, humildes, en medio de un mundo hostil que nos está atacando continuamente, personas que nos están buscando que pequemos? ¿Cómo reaccionas? ¿Como Cristo o como tu yo? Meditemos en estas palabras, querido amigo. En Cristo está el verdadero reposo, el verdadero descanso. No lo busques por otro lado. Solamente ríndete a Él. En Él vas a aprender lo que nunca jamás has experimentado en tu vida.
y vas a ser transformado como nunca lo has hecho antes. Así es que no huyas del único lugar que puede dar descanso para tu alma. Padre, yo te pido que nos sigas hablando a nuestros corazones, porque queremos aceptar tu invitación de venir a ti, porque estamos trabajados y cargados, Señor. Estamos muy cargados y queremos venir a ti, Señor, porque ahora sí queremos aprender de cómo eres, aprender a vivir como tú, Señor, y a ser como tú, Padre. Y queremos entonces saber cómo es descansar en ti, Señor. Por favor, enséñanos y transfórmanos en el nombre de Cristo. Amén.